Nuevamente sean todos bienvenidos al estudio exegético del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar el capítulo 21 de este fascinante libro, pero antes quisiera retomar un poquito de lo que hablamos en el capítulo 20, ya que como les he mencionado anteriormente, este estudio es grabado aquí en la Iglesia Bautista Emanuel Manazas. Y pues aquí cada tiempo que nos reunimos a estudiar todo este libro de Apocalipsis, tenemos un promedio de un 70% de la asistencia de nuestra iglesia. Usted no los escucha o a veces los escucha toser como ahorita, pero después de que ya termino la grabación, escudriñamos con ellos porque hacen preguntas y hacen muy buenas preguntas. Y una de esas tiene que ver en el capítulo 20, cuando terminamos el estudio anterior del capítulo 20, habíamos visto que prácticamente vamos a gobernar con el Señor 1000 años. Voy a volver después a este cuadro, ¿sí? Y pues estamos, por así decirlo, ubicados el capítulo 20 aquí en el milenio, ¿ok? Y la pregunta válida es que de pronto no la consideramos o pasamos por alto ello es, bueno, ¿quiénes van a habitar el milenio? ¿Ok? Recuerde que vamos a venir todos los santos de escolta del Señor Jesucristo, quien es el que pelea en el caballo blanco, como ya lo vimos en el capítulo 20. Ahora, pero ¿quiénes son los que van a vivir en la tierra? Bueno, como siempre le he dicho, la Biblia nos da la respuesta. Entonces, vamos nosotros a gobernar, ya vamos a venir con cuerpos transformados, glorificados, y ya no vamos a poder reproducirnos nunca más. Nosotros vamos a ser como los ángeles en el cielo. Pero a los que vamos a gobernar aquí en la tierra son gente que han pasado o pasarán la gran tribulación y entrarán al milenio. El libro de Zacarías nos dice así en el capítulo 13, versículo 8: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. ¿Ok? Ya habíamos mencionado al ir relatando cada capítulo de Apocalipsis que durante el derramamiento de los juicios de la gran tribulación van a ir muriendo paulatinamente, y cada juicio es en forma más intensa, en peligrosidad, por así decirlo, y en aumento también más intenso en la cantidad de muertes. Entonces dice la Biblia claramente aquí que el 2/3 de la humanidad va a ser cortada, o sea, va a ser destruida. Entonces ya habíamos dicho que aproximadamente son 5.000 millones de personas que van a desaparecer, y ya habíamos visto también que va a tomar 6 meses en limpiar toda la tierra después de esa gran matanza de la batalla de Armagedón. Ahora, ese 1/3 que va a sobrevivir, dice claramente aquí que quedará en la tierra, y versículo 9 de Zacarías 13 dice: y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Entonces ese 1/3, aproximadamente unos 3.000 millones de personas, son los que van a pasar a la gran tribulación. Ahora, esas personas tendrán la naturaleza pecaminosa, todavía no tienen cuerpos glorificados, como nosotros, que vamos a volver con cuerpos glorificados. Entonces ellos serán los que a los quienes vamos a gobernar todos nosotros. Ahora, otra pregunta es: ¿esas personas van a morir durante el milenio o van a vivir hasta el final del milenio? Ok, muy buena pregunta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues la respuesta, como siempre, como le digo, no la da la Escritura. Isaías, capítulo 65, versículo 19. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en Jerusalén voz de lloro ni voz de clamor. Ese es en el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, como ya les dije, los que creemos en el milenio literalmente. ¿Okay?
Versículo 20 de Isaías 65 dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si va a haber muerte, esas personas van a morir, pero no va a haber muerte de niños. Dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Es decir, la gente va a morir es una de las frases que vemos en los libros de Reyes y de Crónica, en buena vejez. ¿Sí? 100 años, más de 100 años, ¿okay? Como los 120 años que estableció en forma general el límite del hombre allá en Génesis capítulo 6. ¿Okay? Y dice: porque el niño morirá de 100 años. ¿Sí ve? Entonces sí van a morir. Todos ellos, porque tienen la naturaleza pecaminosa, todavía sus cuerpos no están transformados, van a morir, pero van a morir en buena vejez, ¿ok? Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces, esa es una buena pregunta. O sea, toda esta gente se va a multiplicar, ¿ok? Durante todo este milenio se va a repoblar la tierra. Si en la actualidad habemos unos 8,000 millones de personas, yo calculo que para el final del milenio habremos más de 10,000 millones de personas, porque no va a haber abortos, no va a haber crímenes, no va a haber guerras, que es lo que ha mermado la población siempre, ¿ok? Así que pues va a haber abundancia porque es el rey que va a estar gobernando. Ahora, otra pregunta es: pastor, bueno, ¿y los que mueren durante el milenio, cuándo resucitarán? Muy buena pregunta. Entonces, pues bueno, también la Biblia nos puede dar la respuesta como siempre, ¿no? El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 23, si no me falla la memoria, permítanme, que hoy no viene con la Biblia que se me abre sola. Tengo una Biblia, es la Biblia Scofield, que se abre sola. He venido con otra Biblia con otra intención. Pero dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 23, pero cada uno en su debido orden de acuerdo a la resurrección. ¿Ok? Versículo 22, leo antes. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. ¿Cuál es el orden? Cristo, número 1, resucitó cumpliendo la fiesta de las primicias hace como 2000 años atrás. Dice, luego las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Pues todos los santos del antiguo pacto y todos los santos que hayan muerto hasta la venida de Cristo, hasta el rapto. ¿Ok? Hasta el rapto, perdón. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, los muertos de la gran tribulación también resucitarán y vendrán con el Señor Jesucristo. Ahora, la palabra venida en el idioma griego es parusía, que significa luego en su presencia. Es decir, durante la presencia física, corporal, visible, tangible de nuestro amo y Salvador Jesucristo, van a morir personas, pero ¿qué es lo que creemos? Que al final del milenio, cuando sea el juicio final, pues ahí ellos van a resucitar. Y Mateo 25, versículo, permítanme, 33, dice, voy a leer un poquito antes, Mateo 25, desde el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Estamos hablando ya al final, en el juicio final. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahí va a ser la resurrección final. ¿Ok? Entonces dice que pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, etcétera, etcétera, porque tuve hambre, me hice comer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese posiblemente entonces la respuesta a estas muy buenas preguntas. ¿Quiénes habitarán el milenio? La gente morirá durante el milenio, y si muere, ¿cuándo resucitarán? Entonces aquí está la respuesta a dichas preguntas.
Ahora sí nos vamos a meter de lleno en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Estamos llegando ya casi al final de nuestro estudio exegético y ahora nos toca analizar el capítulo 21, que habla de cielo nueva, tierra nueva y la nueva Jerusalén. ¿Ok? Y escatológicamente o cronológicamente hablando, estamos ubicados aquí ya, al inicio de la, por así decirlo, de la eternidad final. ¿Ok? Recuerden que ya Satanás, el anticristo, el falso profeta, Satanás, los demonios y todos los impíos incrédulos ya fueron lanzados al infierno por la eternidad. ¿Ok? Entonces aquí empieza la creación del cielo y nueva tierra y la nueva Jerusalén que va a descender del cielo. Así que vamos a entrar en materia. Entonces, la primera nota que quiero ponerles ahí, la tienen sus hojitas. El capítulo 21 nos habla de una nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva Jerusalén. ¿Ok? ¿Y por qué una nueva Jerusalén? Ya vamos a ver por qué también. Y sobre todo una nueva relación con Dios y un ambiente totalmente nuevo. Así es, en donde el pecado, el llanto, el dolor, la muerte ya no existirán más. ¿Ok? Entonces vamos a ver al primer versículo. Juan dice así, el primer versículo del 21. Vi un cielo y vi. La Reina Valera omite la palabra y, ¿ok? Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Muy bien, aquí vemos nuevamente esa frase famosa que le hemos visto ya por muchas veces aquí en el Apocalipsis, y lo que nos muestra la progresión cronológica con la que sigue el capítulo 21, la frase y vi, que idon, ¿ok? En idioma griego. Juan ve una nueva creación, un nuevo hogar para los redimidos, el cual permanecerá no momentáneamente, no por un milenio, ya el milenio ha pasado en la tierra. Esto es un nuevo mundo, una nueva creación que permanecerá por la eternidad, como nos dice Isaías 65, versículo 17, dice así. Isaías 65, 17. Hoy sí voy a demorarme un poquito porque no es la Biblia que habitualmente uso. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, dice el Señor, ni más vendrá el pensamiento. Nuevamente hago énfasis, todo este cuadro lo vemos ya plasmado en el antiguo pacto. Siempre recordaré que casi el 70% de lo que está escrito en el nuevo pacto y mucho de lo que está aquí en Apocalipsis, como los eruditos lo dicen, son mención del antiguo pacto. Así que la base siempre está en el antiguo pacto. Isaías 66, 22. Miren lo que nos dice Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Ok? La tierra presente dejará de existir porque ha sido contaminada por el pecado. Recuerden que los sacrificios que representaban en el antiguo pacto, el futuro sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, era para eso, para quemar el pecado. Y prácticamente este cielo y esta tierra que Dios ha hecho será sacrificada en holocausto para el Señor, por así decirlo, ¿ok? Pero la nueva creación gozará de la ausencia ¿de qué? Del pecado, ¿ok? Gozará de la ausencia del pecado porque ha sido contaminada por ello, ¿ok? En Romanos 8:21, mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:21. Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aunque el verbo, escúcheme bien, miren lo que dice aquí en el versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el verbo está en auristo, en pasado, lo que denota, como ya lo he dicho muchas veces, un hecho ya consumado en la eternidad de Dios. Mateo 24:35 también nos habla, y 2 de Pedro 3:10, de que todo este mundo va a ser destruido. Hay quienes afirman o proponen que Dios va a hacer un nuevo universo totalmente. Todo este universo será destruido y Dios hará un nuevo universo. Hay por otro lado los que dicen que solamente el planeta Tierra que va a ser destruido y Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Porque si vemos aquí en el versículo 1, la palabra cielo y tierra está en singular, ¿ok? Pero también en otros pasajes dice que, como ya leímos en Isaías, dice que nuevos cielos y nueva tierra. Bueno, Dios puede hacerlo todo nuevo, eso sí, no nos cabe la menor duda. También otros afirman que, dice la última frase, y el mal ya no existía más, puede ser que sea a una alusión al mal, al pecado. Porque si recordamos, las muchas aguas, como ya vimos en Apocalipsis 13, que la bestia que sube del mar, sube de las multitudes de pecado, de corrupción de la humanidad. Pero creemos que literalmente se refiere a que los grandes océanos ya no serán parte del nuevo cielo y la nueva tierra. Ok, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, miren, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Interesante, ¿ok? Inmediatamente Juan que ve, dice la nueva Jerusalén, ¿ok? Que desciende de Dios, del cielo, y por lo tanto es santa, porque desciende de Dios. En contraste con la Jerusalén terrenal que ha estado corrompida a través de los siglos, pero que será restaurada para que sirva de capital del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos en esos pasajes que ya lo hemos mencionado anteriormente en los otros estudios. Ahora, la nueva Jerusalén cumple la esperanza de Abraham en cuanto a la patria celestial. Vamos a leer Hebreos 11, solamente el versículo 10 y 16. Dice así: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y todo hasta el versículo 16, pero voy a leer el versículo 16 de Hebreos 11. Dice así: pero anhelaban una mejor, esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y en el capítulo 12, versículo 22 al 24, dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Sí ven? Y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Entonces ahí con esta nueva Jerusalén se cumple la esperanza de Abraham en cuanto a la patria celestial. La gloria de la Jerusalén celestial sobrepasará sin ninguna comparación con la Jerusalén terrenal, porque será gobernada por el Dios Todopoderoso y el Mesías como esposo de la iglesia. ¿Por qué decimos eso? Porque cuando se refiere a la nueva Jerusalén, dice aquí claramente, dispuesta como una esposa ataviada, está hablando de los habitantes de la nueva Jerusalén, ¿no? Que es el pueblo santo de Dios, las bodas del Cordero, que ya lo vimos. Y aquí se cumple la tercera parte de las bodas. Ya vimos las bodas. Después de la boda venía la recepción, la cena de las bodas. Después viene la luna de miel, los 1000 años. Yo lo comparo eso con los 1000 años aquí. Y después, ¿qué hace el novio después de la luna de miel?
lleva a la novia a su futuro hogar. Y aquí el Señor está mostrando el futuro hogar de los santos en Cristo, de la comunidad de los santos. ¿Ok? Versículo 3. Y oí una gran voz. Ahora, dice la Nueva Jerusalén. Perdón, casi me paso por algo. ¿Por qué dice la nueva? Y ya lo he mencionado, no sé si en este estudio o en otro estudio. El nombre Jerusalén, ¿sabía usted que en el idioma hebreo, ahí está escrito, Jerusalén, se pronuncia así, Jerusalén? Y este nombre, igual que el nombre Elohim de nuestro Dios, denota pluralidad, porque todo nombre, toda palabra en hebreo terminada en in, se lee de derecha para izquierda, in es plural. Entonces, Jerusalén significa que hay más de una Jerusalén. Que ni aún sin temor o con temor a equivocarme de pronto, los judíos no saben que hay una nueva Jerusalén. ¿Okay? No entienden por qué la ciudad de Jerusalén está en plural. Porque hay dos: la terrenal y la celestial, como aquí lo estamos viendo. ¿Okay? Entonces, esta es la terrenal. ¿Okay? Y esta una ilustración de la futura Nueva Jerusalén. ¿Okay? Que ya más o menos están viendo la forma que tendrá. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La voz probablemente de un gran ángel verifica la promesa de Dios desde el antiguo pacto, en que Dios y su presencia habita con su pueblo. Eso lo vemos en muchos pasajes del antiguo pacto. ¿Ok? Y de hecho la fiesta, ya vamos a ver ahí, por eso no es de extrañarnos que la última fiesta de las 7 fiestas proféticas de Jehová en Levítico 23 es la fiesta de los tabernáculos. Y la palabra tabernáculos en hebreo es sukkot, que significa cabaña, también significa habitación, ¿no? Y ahí se cumplirá lo que el ángel Gabriel nos dice en el Evangelio, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Okay? Ahí Dios habitará. ¿Okay? Y esa convivencia de la presencia visible de Dios se dará en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, y después en la nueva creación que Dios hará por toda la eternidad, en un ambiente de comunión y bendición perpetua. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Es lo que anhelamos, es lo que ya queremos, al menos yo ya quiero que suceda. ¿Ok? Versículo 4. Dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Ok? En la nueva creación gozaremos de la ternura y la compasión de Dios, porque todo el sistema y contaminación por causa del pecado, las primeras cosas que sufrimos, como el dolor, como la miseria, la muerte, el hambre, las guerras, el odio, el egoísmo, estarán totalmente ausentes en la nueva creación. Y ahí hay muchos versículos que lo confirman. ¿Okay? Ya leímos algo en Isaías 65, por ejemplo, ¿no? En donde va a haber paz. Prácticamente se va a cumplir, como ya lo había mencionado en el estudio anterior, se va a cumplir el diseño original de Dios cuando Dios puso al hombre en el Edén, antes del pecado. Por eso, interesante que toda la Biblia, amado hermano y amigo que me escuche y que me vea a través de este programa, se divide desde el capítulo 3 de Génesis. Esa es la gran división de toda la Biblia. ¡Wow! Los 3 primeros versículos es la primera parte, y de ahí todo el resto de Génesis y toda la Biblia es la segunda parte, porque es el antes del pecado y después del pecado. Pero hasta aquí llegará el pecado, y por la eternidad nuevamente va a haber la ausencia definitiva
del pecado. Maravilloso. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que está sentado en el trono muy posiblemente es Dios Padre, ¿sí? Quien con el poder de su palabra, recuerde que todo lo creado en este universo, ¿okay?, fue creado solamente por la palabra de Dios. Jehová dijo y fue hecho, ¿okay? El poder de su palabra da la orden y todo es hecho nuevo. La orden que se le da a Juan es enfática, porque las palabras de Dios, miren lo que dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: escribe. Le da una orden a Juan, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Las palabras de Dios son fieles en la seguridad de su cumplimiento y son verdaderas porque se ajustan intrínsecamente a la realidad. Vamos a leer Tito 1:2. Tito 1:2. Se nota que esta Biblia no la uso mucho porque las páginas están casi pegadas. Así que me tengan un poquito de paciencia. Aquí está, Tito 1:2. Es la introducción. Ahora sí. Dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y en Hebreos 4:12, un pasaje muy conocido para muchos de nosotros, que dice así, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ok? Y en 6:18 leemos así: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En conclusión, Dios es totalmente confiable. Así que es triste ver a veces, como alguien dijo, que los creyentes son incrédulos. Parece contradictorio, pero es una triste realidad. Dicen creer en Dios, pero no creen sus promesas, no creen sus mandatos. Entonces es incredulidad. No le hacen a Dios veraz, como dice también la Escritura. Versículo 6. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La frase hecho está o consumado es, ¿no?, puede referirse a que una obra principal ha sido completada y que las obras ahora son el estado eterno que están comenzando. ¿Ok? Juan 19:30. Miren lo que nos dice el Señor Jesucristo en Juan 19:30. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿No? Esa frase significa que ya está todo completado. Y lo afirma con uno de los títulos de Dios que tiene que ver con la eternidad del Señor. Yo soy el alfa y el omega. No es que Él es el principio y Él es el final. No, cuidado. Esa expresión significa la eternidad, o en hebreo el olam, el eterno. ¿Ok? Ya lo vimos en Apocalipsis 1:8 y en 22:13 lo vuelve a repetir. Destaca la soberanía y la eternidad de Dios. Seguido vemos la misericordia de Dios. Nuevamente, fíjense, hasta capítulo 21 nunca se termina la misericordia de Dios. Al que tuviere sed, ojo, no todos los que tienen sed, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de vida.
vemos la misericordia haciendo una invitación a todos aquellos que están sin Cristo. ¿Ok? Y ese pasaje nuevamente lo vemos en el Antiguo Pacto, Isaías 55:1. Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Sí ve? Y Juan 4:10, el Señor nos dice claramente que Él es el agua de vida. ¿Ok? Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. El encuentro del Señor con la samaritana, y también ahí en 4:13-14 se lo vuelve a repetir. Y Jesús le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y también lo dice en Apocalipsis 22:17. Versículo 7 en la Biblia: el que venciere, ojo también, dice, al que tuviere sed, es una condicionante. Porque Dios no obliga a nadie. No me cansaré nunca de repetir eso. El hombre se condena porque quiere. Dios le ha dado todo al ser humano para que sus pecados sean perdonados, para que tenga vida eterna y pues viva con el Señor por la eternidad. Pero el hombre decide. Dios es un caballero, ¿ok? Y aquí dice: al que tuviere sed, yo le daré, ¿ok? Y acá en el 7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dios da una octava promesa. Mire, más las 7 que dio en los capítulos 2 y 3. Esta frase, el que venciere, ya la vimos en capítulo 2 y capítulo 3, el mensaje a las 7 iglesias, empezando desde Éfeso hasta la Odisea. Al que venciere. El concepto de la herencia, como usted lo sabe, tiene profundas raíces en el Antiguo Pacto. Hay muchos pasajes que hablan sobre eso. Y también en el Nuevo Pacto. Mateo 5:5, Romanos 8:17, Santiago 2:5, 1 Pedro 3:7, es algo muy conocido. El concepto de herencia tiene dimensiones soteriológicas. ¿Qué significa? Dimensiones de salvación y dimensiones escatológicas, o sea, para el futuro. ¿Ok? Por eso, la herencia, nosotros vamos a heredar la vida eterna. ¿Ok? La promesa de Dios señala el pacto abrámico, señala el pacto davídico y también señala el nuevo pacto en Cristo, como lo vemos en Isaías 55 del 1 al 7. Vamos a leer. Isaías 55 del 1 al 7. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Oíd y vivirá. La palabra oíd, más que oír, significa obedecer. ¿Ok? Y vivirá vuestra alma. Y haré con ustedes pacto eterno. ¿Se da cuenta? Esas son las dimensiones: la salvación, la eternidad. ¿Ok? Las misericordias firmes a David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo deje sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. ¿Sí?
Pero para recibir esas bendiciones, vuelvo y repito, hay una condición: el que venciere. Ya hemos hablado de eso en los capítulos 2 y 3. En la Biblia habla de que entre los seres humanos hay dos tipos de personas: los vencedores y los perdedores. ¿Okay? ¿Y quiénes son los vencedores? Son aquellos que han vencido al mundo, recibiendo a Cristo como el único Salvador y amo de sus vidas. Zacarías 8:12, Juan 3:36 dice claramente que el que tiene el Hijo tiene vida eterna, tiempo presente continuo, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre esa persona, tiempo presente continuo. Pero mientras hay vida y esperanza, 1 Juan 5:5 claramente dice: ¿quién es el que vence el mundo? Que el que cree que Cristo es el amo de su vida. ¿Ok? Y Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Así que ahí está la invitación todavía, ¿no? Siempre la misericordia de Dios: mientras haya vida, hay esperanza. Pero después de que la persona muere, se terminó toda pizca de esperanza. La persona decidió su futuro eterno: el cielo o la condenación eterna. Versículo 8 en la Biblia, de capítulo 21. Pero los cobardes e incrédulos, ¿sí ven? Perdedores o ganadores, vencedores o cobardes. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ay, ay, ay. No es bonita la ilustración, pero es la triste realidad que va a ocurrir a muchísima gente de la humanidad. Dios, a través de Juan, hace ver el contraste de lo que recibirán los que no lleguen a ser hijos de Dios. Los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Son todos aquellos que se negaron a recibir a Cristo y los que se doblegaron ante el mundo, ante los placeres mundanos, ante el materialismo, la religiosidad, y durante la gran tribulación los que se doblegarán ante la bestia. ¿Ok? Los incrédulos generalmente significa los sin fe. ¿Ok? Los infieles. Muchas veces en el Nuevo Pacto se describe a los inconversos. Esos son los incrédulos, los que no creen en el Señor Jesucristo. Pero muchos dirán: hey, pastor, yo creo en Dios. Sí, ya no me canso de repetirlo. Santiago dice: tú crees en Dios, qué bien, así te felicito. Pues Satanás y los demonios también creen en Dios. ¿Y a dónde estarán ellos? En el lago de azufre y fuego que arde por toda la eternidad. Creer a Dios es obedecer su palabra, es hacer su voluntad. Creer a Dios es ser cada día más y más como Cristo. No solamente basta en decirlo del diente al labio, sino vivirlo. Creer en Cristo Jesús es actuar, vivir como Cristo Jesús. Claro, nos falta por imitarlo mucho, pero cada día tenemos que avanzar. Prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo. ¿Ok? Hasta que lleguemos hasta la estatura, la plenitud de Cristo Jesús. Los abominables. Los que han saturado sus vidas con cosas detestables. Como hoy en día vemos tantas abominaciones, todo este movimiento homosexual que Dios abomina. Nadie nace homosexual, se hacen. La Biblia claramente lo dice firmemente. No, varón y hembra los creó. No creó un tercer sexo el Señor, jamás. ¿Ok? Los homicidas, los que cometen crímenes, asesinatos. Los fornicarios, los que practican inmoralidad sexual y espiritual. La palabra en griego es pornea, donde viene la palabra pornografía. ¿Ok? Significa la inmoralidad o la fornicación espiritual. Recuerden, las religiones fueron inventadas por el diablo. Dios no creó religión, sino una relación de amor con nosotros. Los hechiceros se remontan a los inicios de la humanidad. Son los que mezclan porciones. Ese es el nombre o la definición para hechiceros en el idioma bíblico. Los idólatras son los que colocan a cualquier persona, objeto o animal en el lugar que Dios debe ocupar.
Cualquier cosa que ocupe el trono de su corazón, ya eso es un ídolo. Puede ser su trabajo, puede ser el esposo, la esposa, el dinero, el materialismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Los mentirosos incluyen inconversos e irónicamente creyentes. Sí, miren lo que dice Pablo en Colosenses 3:9. Colosenses 3:9 dice así el apóstol Pablo: no mintáis los unos a los otros. Pablo le está hablando a cristianos. No mintáis los unos a los otros, habiéndolo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y es triste que hay cristianos que tienen el hábito de mentir. ¡Wow! Cuidado, porque los mentirosos, dice la Biblia, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Ok? Dile que no estoy. ¿Ok? Entonces, cuidado. Todos estos sufrirán la muerte segunda, que claramente está señalada en el tormento en el infierno. Aquí es claro, el Señor advierte, hermano, y esto no es para asustar o para espantar, es la triste realidad. Versículo 9 en la Biblia. Ahora sí vamos a ver la descripción de nuestra futura morada. Miren, la nueva Jerusalén. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo: ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Ok? ¿Sí ven? Está hablando no de la ciudad, sino de los residentes de la ciudad. ¿Ok? El texto no identifica al ángel, solamente afirma que fue uno de los 7 que Dios usó para derramar los últimos juicios, que fueron las 7 copas de la ira de Dios. El ángel le muestra a Juan la nueva Jerusalén, la santa ciudad que desciende del cielo de Dios, la esposa del Cordero. Aquí lo dice claramente la Biblia, ¿ok? La esposa del Cordero, ¿ok? La cual Cristo dijo que iba a preparar. Allá en Juan 14:2 dijo claramente, ¿no? Voy a ir a preparar moradas para vosotros, porque donde yo estaré, vosotros también estaréis, ¿ok? Y esto contrasta con la ciudad orgullo de los hombres que ya vimos en capítulo 17 y capítulo 18, la gran Babilonia. La Babilonia religiosa y la Babilonia materialista, mercantilista. Las diferencias son maravillosas y estupendas. Y usted se va a asombrar. ¿De qué tamaño cree que va a ser la nueva Jerusalén? ¿Como la Jerusalén terrenal? ¿Ok? ¿Como Ciudad de México? Que es enorme, o Tokio, que tiene ni sé cuántos millones. Pues asómbrese con lo que va usted a estudiar en este momento. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía, escuche bien, que descendía del cielo de Dios. ¿Ok? Juan experimenta lo mismo que experimentó el profeta Ezequiel cuando estaba en el cautiverio allá en Babilonia, y lo mismo que experimentó el apóstol Pablo. Ambos fueron llevados en su espíritu, o sea, salió su espíritu del cuerpo y fueron llevados. El uno, Ezequiel, fue llevado a Jerusalén y Pablo fue llevado al tercer cielo. Y las referencias están ahí en Ezequiel 8:3 y en 2 Corintios 12:2. En contraste de las grandes ciudades terrenales que se levantan del suelo hacia arriba, la Jerusalén celestial desciende del cielo y Juan contempla su descenso. Ojo con lo que dice ahí. Miren lo que le dice. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía. ¿Ok? Ojo. Juan la ve descendiendo del cielo. ¿Ok? Pero obsérvese que no nos dice que toca suelo. Es ahí algo interesante. Parece ser que la gran Jerusalén va a estar suspendida en el aire. Porque jamás en este capítulo 21 menciona de que toca suelo. Interesantísimo. ¿Ok? Y claro, como siempre le he dicho, ¿dónde está la referencia? Antiguo Pacto, otro libro apocalíptico, como es el libro de Ezequiel. Capítulo 40.
Versículo 2 dice así. Ezequiel 42 dice: en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Ahora, el que lo lleve a un monte alto, ¿por qué un monte alto? Porque de un monte alto usted tiene una gran visibilidad de todo alrededor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la ciudad que le va a mostrar es enorme. ¿Ok? Versículo 11. Permítanme. Las ciudades terrenales nunca van al cielo, ni la celestial llega a la tierra. Como les digo, muchos eruditos creen que va a estar suspendida en el aire. Había una herejía que se llamaba el etianismo, que aplicó a la Jerusalén actual terrenal como la Nueva Jerusalén, y eso no es correcto. Los gnósticos, al otro extremo, espiritualizaron este pasaje, dice que todo esto es espiritual, ¿ok? Y algunas sectas dicen que él va a ser aquí en la tierra esa Nueva Jerusalén. Los hermanos amilenaristas ubican la Nueva Jerusalén en el cielo, que no baja, ¿ok? También están de acuerdo con eso. Ahora, versículo 11. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La Nueva Jerusalén, miren lo que dice, teniendo la gloria de Dios. ¿Cuál es esa gloria? La gloria Shekinah, de la santidad de Dios. Y es la fuente para irradiar la luz al universo por la presencia de Dios y del Cordero. Vamos a leer Primera de Juan. Primera de Juan 1, del 1 al 5, dice así. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Okay? Juan 8:12, ustedes saben claramente quién es la luz. Cristo Jesús. Yo soy la luz del mundo. ¿Okay? Esa luz ha existido siempre. Como lo vemos allá en Génesis 1:3. Dios muestra la luz, no la hizo. No usa el verbo vará. Génesis 1:3 dijo, sea la luz. Dios Padre muestra al Espíritu Santo y al Hijo en el segundo y el tercer versículo de Génesis 1. ¿Okay? El purísimo brillo de la ciudad sobrepasa la capacidad humana de descripción. Por eso Juan la asemeja a la centellante brillantez del jaspe. Aunque algunos aseguran que el jaspe es oscuro, es opaco, pero que expuesta a la luz brilla grandemente. Otros piensan que la piedra mencionada aquí no es jaspe, sino que es diamante. Bueno, sea lo que sea, lo importante es que va a tener un resplandor totalmente fuerte, por así decirlo. Es como el ojo que brilla al reflejo de la luz como cristal, ¿verdad? Así es. Versículo 12. La Nueva Jerusalén. Ahora aquí va a ver la descripción de la ciudad. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las, escuche bien, 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Ok? Hay puertas. Como toda ciudad de la antigüedad, recuerde, era construida muro alrededor de ella para protegerla. ¿Ok? Ahora, el muro grande y alto representa no que allá vayan a haber enemigos que vayan a invadir la ciudad. Algunos piensan que pudiera ser simbólico, pero otros creen que el muro grande y alto representa la seguridad eterna para los creyentes, ¿no? Siempre los muros en las ciudades significaban seguridad para los que estaban dentro de ellas, ¿okay? Y pudiera significar la seguridad eterna para los creyentes, más que la seguridad física, porque vamos a estar con el Señor, ¿okay?
Las puertas y los ángeles que las guardan son para dar entrada solamente a lo que están inscritos en el libro de la vida, que ya vimos, lo vamos a ver más adelante, versículo 24 al 27. Algunos sugieren que los ángeles son guardas de honor y otros sugieren que están proclamando que es la ciudad de Dios. Bueno, sea lo que sea, siempre los ángeles fueron creados para el servicio, para la proclamación y para la gloria de Dios. Los nombres de las 12 tribus muestran la fidelidad de nuestro Dios a Israel en cuanto a la elección, como lo vemos en el Antiguo Pacto, y el apóstol Pablo lo confirma en Romanos capítulo 11, versículo 1, dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está haciendo una pregunta retórica a Pablo, y él mismo responde: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo. Todo el capítulo 11 habla de la vindicación, de la elección que Dios le dio a Israel. Versículos 28 y 29, solamente como muestra. Así que en cuanto al evangelio, está hablando de Israel, son enemigos por causa de vosotros, los gentiles. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios fue el que los eligió, así que Dios va a cumplir sus promesas. Y aquí está, aún en esa gran nueva Jerusalén, estarán los 12 nombres de las 12 tribus de Israel, cada puerta con un nombre de cada tribu, ¿okay? En honor a ellos. ¿Ven? Ok, versículo 13. Dice así: al oriente, aquí como les decía, 3 puertas en cada lado, 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. En Ezequiel 48, del 30 al 34, se describe la Jerusalén terrenal, ¿ok? En la ciudad del milenio, que va a haber también 12 puertas, 3 de cada lado. Las puertas de la ciudad están igualmente repartidas, ahora muy parecidas al orden en que moraban los hijos de Israel en el desierto, como no lo dice todo el capítulo 2 del libro de Números, cómo iban ubicadas cada tribu, ¿ok? Recordemos que alrededor del tabernáculo solamente estaban las tiendas de la tribu de Leví, y alrededor de las tiendas de la tribu de Leví se repartían todas las demás tribus, 3 tribus al norte, 3 tribus al este, 3 tribus al sur y 3 tribus al oeste. ¿Okay? Vemos una perfecta simetría y una belleza incomparable aquí. Versículo 14 en la Biblia: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos o 12 bases, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Escúcheme bien. Juan describe la ciudad y observa que tiene 12 bases, ¿ok? Miren, ¿sí ven? 12 bases, 12 fundamentos, ¿ok? Y sobre cada fundamento, ¿los nombres de quién? De los únicos 12 apóstoles escogidos por el Señor Jesucristo. Porque no hay más de ellos, no hay más de los 12, ¿ok? Y creemos que el sucesor de Judas fue el apóstol Pablo, no Matías, ¿ok? Esto también muestra que dentro de la Nueva Jerusalén habitarán los santos del Antiguo Pacto como los del Nuevo Pacto, tal como nos dice Hebreos 12, 22, 14, 22, 24, que ya lo leímos. Ojo, no existen más de los 12 apóstoles mencionados en la Biblia. Todos esos nuevos o proclamados apóstoles son unos charlatanes, y lo único que hacen es aprovecharse de la gente incauta que no estudia la palabra de Dios. Así que le animamos a que usted se empape más de la palabra de Dios para que no se deje engañar por estos falsos apóstoles o falsos profetas. ¿Okay? Versículo 15 en la Biblia dice así: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. ¿Sí ven?
La caña de medir se usaba, era una medida de longitud, aproximadamente medía 3 metros. Posiblemente el medir la ciudad era para darnos información que no podía darse por una visión directa o para producir admiración en las grandes promesas de Dios, para que de este modo se arrepintieran las personas. Por ejemplo, lo vemos allá en Ezequiel. Recuerden que el profeta Ezequiel estaba en Babilonia, cautivo, y él estaba profetizando, llamando al arrepentimiento a todos los cautivos que habían sido llevados a Babilonia. A Jerusalén aún no había sido destruida. Mientras tanto, en Jerusalén, el que profetizaba, el que llamaba al arrepentimiento, era el profeta Jeremías, tanto al pueblo como al rey Sedequías. Ezequiel 43, versículos 3 y 4 dice: me llevó allí, y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón, diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos. Y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. ¿Escuchó? Eso es ser profeta. Cuenta todo lo que el Señor ha mostrado en su palabra. Eso es ser profeta. Ser profeta no es decir algo del futuro o una adivinación que el próximo año tendrás una casa, etc. Esos son charlatanes, falsos profetas. Cuéntales a todos lo que Dios proclama en su palabra. Así dice Jehová. ¿Ok? Y por eso Ezequiel estaba llamando al pueblo cautivo que aún estando en cautiverio, estaban rebeldes al Señor. Y no se diga de Jeremías. Vez tras vez, ¿y cuánto sufrió Jeremías? Dios siempre llama al arrepentimiento. Esta medición revela la perfección o el cumplimiento de todos los propósitos de Dios. Y claro que sí, Él siempre va a cumplir su propósito. Como dice el Salmo 138:8. Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Ok? Versículo 16. La ciudad se hallaba establecida en cuadro. Escúcheme bien. Miren, estaba establecida en cuadro y su longitud, escuche bien, su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. La longitud, la anchura y la altura son iguales. ¿Cuánto miden? 12,000 estadios de longitud, de largo, de ancho y de alto. Entonces vemos que las medidas son iguales, lo que es prácticamente un cubo. Las dimensiones de la ciudad son iguales, prácticamente es un cubo. Y ese cubo es paralelo al lugar santísimo del templo. ¿Saben ustedes que el lugar santísimo era un cubo perfecto? Si no me falla la memoria, eran 20 codos por 20 y por 20. Primera de Reyes 6:20. Vamos a la Biblia. Primera de Reyes 6:20. Aquí lo tenemos. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía exactamente 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 de altura. Era un cubo perfecto. Y la Nueva Jerusalén va a ser un cubo perfecto. 12,000 estadios. ¿Saben ustedes, hermanos, cuánto es 12,000 estadios? ¿Ok? Cada estadio tenía aproximadamente unos 200 metros de largo. ¿Ok? Y ni sé cuánto de ancho. Eran donde se hacían los juegos en los tiempos de los romanos. Son aproximadamente 2,200 kilómetros. Entonces, ¿cuánto va a medir la Nueva Jerusalén? 2,200 kilómetros de largo, 2,200 kilómetros de ancho y 2,200 kilómetros de alto. ¿Se puede usted imaginar eso? ¡Wow!
¿Ah? Algunos creen que puede ser de forma piramidal. No lo creo, porque la Biblia dice claramente que las dimensiones son iguales. ¿Ok? Aunque claro, en la pirámide solo los lados son iguales porque la base es totalmente cuadrada. Pero aquí todo es un cubo. Ahora, miren el mapa. Aquí está Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ok? ¿Qué ciudad se le puede igualar a la Nueva Jerusalén? Ninguna. ¿De qué dimensiones? ¿Saben cuánto es 2.200 kilómetros? Aproximadamente, mire aquí en la Florida, al noreste, Jacksonville, Florida. De Jacksonville, Florida hasta El Paso, Texas, hay aproximadamente 2.200 kilómetros. Esa va a ser la dimensión de la Nueva Jerusalén. Y de ahí para arriba, ¿cuánto mide? 2.200. Llega hasta Canadá. ¿Ok? Miren, eso sería el tamaño de la Nueva Jerusalén. Ojo, y de alto, 2.200 kilómetros. ¡Wow! Asombroso, ¿no, verdad? Ok, vamos al siguiente versículo. Versículo 17 en la Biblia. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ancho. ¿Okay? No se nos especifica que la medida del muro sea el ancho o el alto. No creemos que sea el alto. Si es 2.200 kilómetros de alto, ¿cómo va a ser solamente 65 metros de alto el muro? Creemos más bien que se refiere al espesor, el ancho del muro. En las ciudades antiguas, no me acuerdo si era en Babilonia o allá en Persia, que se cree que el muro de la ciudad era tan ancha que sobre el muro podía cabalgar un carruaje tirado a caballos. Imagínense. Entonces, Dios puede hacer maravillas también, mucho más. Versículo 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. ¡Wow, hermano! Miren, nos vamos a dar el lujo de pisar el oro, hermanos. Aquí, no, para ponernos algo de oro, ¿cuánto nos cuesta, no? Pero nos vamos a dar el lujo de estar pisando las calles de oro y toda la ciudad de oro. El jaspe mencionado anteriormente ya lo vimos en Apocalipsis 4.3, en 21.11 y ahora en el 19 también vamos a ver. Muestran que el muro como la ciudad reflejan el fulgor de la gloria de Dios. El oro con que la ciudad está edificada es tan puro que es perfectamente transparente. ¿Ah? La mente humana no puede concebir la grandeza de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. Ahora, en algunas tradiciones judías, la futura Jerusalén, ellos creían que la futura Jerusalén se extendería a todas las direcciones, como lo dice en Isaías 54, al 2 al 3, y llegará a ser tan alta que ascenderá, dice, hasta el trono de Dios, como lo dice en Ezequiel 41, 7. Ahora, algunos creen que esto es simbólico. Bueno, no creemos que tantas medidas exactas y tantos detalles sean simbólicos. Como lo hemos dicho, hay cosas que sí son simbólicas, hay cosas que sí son literales. Creemos que la Nueva Jerusalén va a tener ese tamaño para tantísima gente que vamos a habitar ahí. Amén. Ok. Versículo 19 en la Biblia. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. ¡Wow! El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Vamos a la nota. Puras piedras preciosas es el fundamento. Imagínense, ¿vieron la distancia? ¿Cuánto cuesta una piedrita de esmeralda? Solamente así, un pedacitito así nomás.
¿No es verdad? Hasta matan por un pedacito de esa piedra, ¿no es verdad? Pero la Nueva Jerusalén va a tener 2.200 kilómetros de esmeralda. Va a ser una de sus bases, 2.200 por 2.200, imagínense. Qué cantidad de esmeralda, solo eso nomás. Y las demás piedras preciosas, ¿no? Las 12 piedras, hermanos, también guardan relación con ¿qué? ¿Se acuerdan? 12 piedras, el pectoral del sumo sacerdote allá en Éxodo 28, del 15 al 20. Aunque parece ser que no todas las piedras mencionadas en Éxodo coinciden con las de aquí mencionadas en Apocalipsis, con los fundamentos de la Nueva Jerusalén. 8 de ellas sí coinciden, y para algunos dicen que simplemente son otros mismos nombres que se le da a esa piedra, o en ese tiempo se le llamaba de esa manera en el tiempo del Éxodo. ¿Okay? La belleza, lo que sí importa es esto, es que la belleza de la ciudad se sigue mostrando con las bases del muro, el cual está decorado de piedras preciosas que no tienen ningún significado místico, sino que resaltan el fulgor de la belleza de la ciudad. La belleza de la ciudad deslumbra al lector, pero la realidad será más hermosa. Amén. Versículo 21 de la Biblia. Las 12 puertas, ojo con esto, las 12 puertas, 3 en cada lado, eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, lo vuelve a mencionar. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. ¿Por qué eran perlas? ¿Por qué no eran diamantes? ¿Por qué no eran rubíes? ¿Por qué perlas? Interesante, ¿no? Siempre le he dicho que Dios tiene, todo lo que Dios pone tiene un propósito que tenemos que descubrir. ¿Cuál es el mensaje o el tesoro espiritual que Dios quiere darnos? Pues es miren, las perlas, ¿no? Esta es una ilustración nada más. Pero ¿cómo se obtienen las perlas, hermano? ¿De dónde vienen las perlas? Del mar, de las ostras, muy bien. Pero ¿cómo se hace la perla dentro de la ostra? Es un grano de arena que lastima la carne de la ostra y esa herida reacciona y crea una hermosa perla. ¡Wow! Las puertas muestran su belleza al ser cada una de ellas unas enormes perlas. Las perlas se forman como una reacción a las heridas infligidas a la carne de la ostra. Esto recordará cada vez que los santos vamos a estar entrando y saliendo por esa puerta. Escúcheme bien, por la eternidad vamos a estar entrando y saliendo. ¿Okay? Va a recordar la magnitud del sufrimiento de Cristo, así como los beneficios eternos que obtuvo en su favor, ¿no? Como esa canción que siempre la cantamos, si acaso se me olvida, llévame a la cruz. Aquí va a recordar que el lugar en que está se debe a los sufrimientos de nuestro amo y Salvador Jesucristo. Qué maravilloso nuestro Salvador. Amén. Dios no escatima en la belleza de su ciudad. Obsérvese el singular que dice aquí, la calle. ¿Solo va a haber una calle? Bueno, algunos afirman que será una gran avenida o un conjunto de calles que se radican de ella. Lo cierto es que es transparente por ser de oro purísimo. Volvemos y repito, nos vamos a dar el lujo de pisotear el oro. Hoy nos matamos por un pedacito de oro, imagínense. ¿Ok? 22, ya vamos a terminar. Y no vi en ella, miren lo que dice Juan, no vi en la Nueva Jerusalén, no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Ok? En la Jerusalén terrenal, recuerde que el templo era el centro de la nación de Israel. Y era Dios prácticamente en medio de su pueblo. ¿Ok? Habrá un nuevo templo en el milenio, como ya lo hemos mencionado, Zacarías 6:13. Pero en la Nueva Jerusalén no habrá templo. Y Juan nos da la razón. Obvio, todo cae por su propio peso. Porque el amo soberano, dueño, creador y el que tiene todo poder sobre su universo y el Cordero son el Naos, es decir, el lugar santísimo de la ciudad. Ellos van a estar ahí y merecen toda adoración. Así es. Ya no va
impactar el templo que era símbolo de la presencia de Dios. Ahora el Dios propio, el Dios todopoderoso y el Cordero estarán presentes ahí por la eternidad. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Ok? Recordemos que nuestro mundo, que va a perecer en unos 2 días, no puede subsistir sin el sol y la luna. Pero la nueva tierra que Dios creará no tendrá la necesidad de estos astros, porque tendrán la gloria Shekinah, la luz de la presencia de Dios, como ya vimos en 1 Juan 1:5, ya lo leímos. Y el Cordero es la lámpara de la Nueva Jerusalén, como lo dice Isaías 60. Isaías 60, 19-20, no sé si ya lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente. Isaías 60, 19-20 dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán terminados. Aleluya. ¿Ok? Juan 8:12 ya vimos, el Señor es la luz, y en Hechos 9:3 también. Entonces vemos que no hay necesidad de los astros físicos que tenemos actualmente, que nos dan luz física. ¿Ok? Porque el Señor nos alumbrará. Versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra, escuche bien, traerán su gloria y honor a ella, a la ciudad. Aquí ven la ilustración. Estas son multitudes que ven aquí, ¿no? Dentro de la Nueva Jerusalén. Ahora, miren lo que dice en la primera frase: y las naciones que hubieran sido salvas. Las naciones que hubieran sido salvas. Ha habido polémica con respecto a quiénes son estas naciones. ¿Okay? Leon Morris cree que enfatiza la universalidad y la preeminencia de la ciudad. Bullinger, en cambio, cree que son las naciones que no se unen a la rebelión de Apocalipsis 28, ¿no? En la batalla de Armagedón. William Barclay dice que es un cuadro de la salvación universal, lo cual no tiene peso bíblico. Robert Thomas nos dice que las naciones son la gente salva que no se unieron a la rebelión final y pasaron al milenio. ¿Ok? Pero lo más congruente, cuando dice las naciones, va a haber un remanente de cada tribu y nación en este mundo que va a ser parte de este gran conglomerado, este gran remanente de Dios. Las personas redimidas de todas las naciones y grupos étnicos habitarán en la luz del cielo. Jeremías 3:17, vamos a leer. No hemos leído algo de Jeremías. Jeremías 3:17 dice así: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Aleluya. Obsérvese que dice andarán y traerán en el versículo 24. ¿Ok? Andarán y traerán. ¿Qué quiere decir eso? Implica que no vivirán dentro de la Nueva Jerusalén, sino que entran y salen de ella, según dice el doctor Carballosa, haciendo lo que casi ningún rey gentil hizo cuando estaba en este mundo, que es dar gloria y honra al Dios eterno, ¿no? Por eso esta gran Babilonia va a ser destruida, como vemos en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Versículo 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, es decir, no habrá noche, va a ser día, como aquí en el Polo Norte, ¿no? En el verano, creo que, si no soy muy experto en eso, creo que es el 22 de junio, que es el día en donde prácticamente no hay noche. Las 24 horas de ese día son luz. Pues así va a ser nuestra existencia por la eternidad. Nunca más va a haber tinieblas. Y hay congruencia, porque siempre las tinieblas tienen relación con el mal. Vamos a nuestra nota. Las ciudades antiguas cerraban sus puertas por temor, ¿sí?
por la noche la cerraban, lo mismo que las puertas del templo las cerraban por la noche, ¿ok? Pero las lámparas seguían encendidas adentro. Pero en la Nueva Jerusalén nunca jamás, de ninguna manera, las puertas serán cerradas, porque la gente traerá sus tributos, ¿ok?, a ella. Siempre va a haber seguridad, y porque nunca habrá noche, porque la presencia de Dios es eterna, como ya lo vimos en Isaías 60:11. ¿Ok? Así que pues siempre andaremos a la luz de ella, la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 26. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Nuevamente, aún en la Nueva Jerusalén, vamos a seguir cumpliendo por la eternidad el propósito por la cual fuimos creados. El propósito por la cual fuimos salvados por nuestro Señor Jesucristo. De darle gloria al único, soberano, eterno Dios y a nuestro Señor Jesucristo. 26. Estas son las naciones del verso 24, donde vemos que va a haber un tráfico. Como vemos ahí la ilustración, ¿sí ven? Entra y sale. ¿Okay? Un tráfico desde la nueva tierra a la nueva Jerusalén, según lo que creen algunos. Como les dije hace un momento, la nueva Jerusalén estaría suspendida en el aire, acá en la tierra, y como tenemos la capacidad como los ángeles, podemos volar a la nueva Jerusalén. ¿Ok? Así que pues, eso es lo que prácticamente podría decirnos aquí este pasaje. Y por último, versículo 27, nuevamente el énfasis de que es un nuevo mundo, un nuevo ambiente totalmente ausente de pecado, de maldad, etcétera, etcétera. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, ¿quiénes van a entrar a la Nueva Jerusalén? Solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero, que ya lo vimos con Moisés, y lo hemos visto también en Filipenses y aquí en Apocalipsis. Este verso enfatiza la santidad de la ciudad. Tiene doble negación. No, nunca jamás entrará ni una pizca de pecado. En la Nueva Jerusalén, la nueva relación con Dios está marcada por la ausencia de pecado, como ya lo mencionamos al principio, y de la ausencia de toda persona impía, porque solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero gozaremos de esta nueva relación con el Señor. Joel 3:17, permítanme leerlo. Joel 3:17 dice así: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ellas. Zacarías 14. Zacarías 14, versículo 20-21. Prácticamente creo que son los versículos finales. Sí, los versículos finales dice: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, santos, consagrados solo para él. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ella, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Todo nuevo. Así que, y nuevamente el énfasis. Aquí habitaremos todos aquellos que libre y voluntariamente, con todo nuestro cuerpo, alma y espíritu, hemos entregado nuestras vidas a nuestro amo y Salvador Jesucristo. Nos hemos casado con Él por la eternidad, teniendo una relación día tras día con Él, desde el momento en que lo aceptamos, por la eternidad. Le invitamos, si usted aún no ha tomado esa decisión, hágala mientras haya vida y esperanza. No deje pasar para mañana, porque nadie le asegura que usted mañana esté vivo. ¿Ok?
Así que grabe su nombre en el libro de la vida del Cordero, haciendo una decisión que trae cambios inmediatamente a su vida. Y todo lo va a poder hacer, no en sus fuerzas, sino en el poder del Santo Espíritu de Dios que comienza a vivir dentro de usted, cuando usted con todo su corazón, con toda honestidad, se entrega a Él y lo reconoce como el amo, el esposo por toda la eternidad. Dios me lo bendiga ricamente.